Un átomo de carbono en particular se puede clasificar según la cantidad de otros átomos de carbono a los que se une. Ya veremos cómo. Durante esta clase vamos a utilizar lapicero, lápiz, cuaderno, mucha concentración, imaginación y una muy buena actitud para aprender. Hola, bienvenidos a nuestra clase de química para quinto de secundaria. Les acompaña su profesora Mirelis de Oleo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Con este maravilloso versículo bíblico, iniciamos la clase. Cuando finalice este encuentro, estarás en condiciones de conocer el alcance y la pertinencia de las ideas fundamentales de la química en distintos contextos, proponer estructuras, sistemas, mecanismos y reconocer sus posibles aplicaciones. Presentar un informe donde vincula la importancia de los compuestos de carbono y la relaciona con su entorno a través de sus aplicaciones. Recuerda nuestra situación de aprendizaje. Los estudiantes de quinto grado del nivel secundario se han interesado en descubrir por qué el carbono está presente en gran diversidad de compuestos. Mediante la observación e indagación, se proponen buscar en la casa y en su entorno sustancias que lo contienen. Realizarán experimentos y actividades para poder conocer las principales características de este importante elemento. Luego, presentarán un informe donde se vincule la importancia de los compuestos de carbono con sus aplicaciones en la vida cotidiana. Durante encuentros anteriores trabajamos con las propiedades físicas del carbono, destacando su estado sólido, color y formas alotrópicas, que son grafito, hollín o humo negro, diamante, fullerenos y nanotubos. Mencionamos ejemplos de algunas de estas formas de carbono presentes en la vida cotidiana. También hablamos de sus propiedades químicas, tales como número atómico, masa atómica, configuración electrónica, su tetravalencia, entre otras. También escuchamos acerca de la importancia de la química orgánica. Identificamos algunos tipos de cadenas carbonadas. Trabajamos con los distintos enlaces carbono-carbono y los relacionamos con el concepto de hibridación de la siguiente manera. En los enlaces sencillos, el carbono presenta hibridación sp3. En los enlaces dobles ocurre una hibridación sp2. Mientras que en los enlaces triples ocurre una hibridación sp. Mencionamos que los compuestos de carbono formados mediante enlaces sencillos se denominan saturados, mientras que los enlaces dobles y triples en el carbono dan origen a compuestos no saturados o insaturados. Trabajamos con las distintas maneras de representar un compuesto orgánico en las llamadas fórmulas y representaciones químicas, tales como fórmula molecular, fórmula semidesarrollada, condensada o abreviada, fórmula desarrollada, detallada o de Kekulé, fórmula de Lewis, fórmulas esqueléticas, fórmulas con modelos moleculares de barras y esferas o tridimensionales y proyección de cuña.
En este encuentro estudiaremos la caracterización que se hace de los átomos de carbono en una cadena carbonada. También trabajaremos con los prefijos utilizados según la cantidad de átomos de carbono que forman la cadena principal de un compuesto orgánico. Según la cantidad de átomos de carbono a los que está unido otro átomo de carbono en particular, este se puede clasificar en primario, secundario, terciario y cuaternario. Observa la ilustración. Consideremos los carbonos de color rojo y analiza a cuántos carbonos de color verde está unido. Un carbono es primario si solo se une con un átomo de carbono. Observa la primera imagen. Carbono primario. Es secundario si está unido a dos átomos de carbono. En la segunda imagen, el carbono rojo está unido a dos carbonos verdes. Terciario, si se une a tres átomos de carbono. Cuaternario, si está unido a cuatro átomos de carbono. Observa e interpreta la imagen. Ahora vamos a identificar y clasificar carbonos según la cantidad de otros átomos de carbono con los que se une. Acompáñame. Identifica y clasifica los carbonos según la cantidad de otros átomos de carbonos a los que se unen. Primario, secundario, terciario o cuaternario. Ya escuchamos en qué consiste cada uno, ¿cierto? Vamos primero a identificar los carbonos primarios. ¿Con cuántos carbonos se une este carbono? Solamente con uno. Por lo tanto, es primario. Colocamos la letra A, señalando que es primario. ¿Cuántos más son primarios? Este solo se une con uno, por lo tanto es primario. ¿Cuál es más? Este carbono es primario. ¿Cuál más? Aquí tenemos otro. Y tenemos este otro. Esta cadena carbonada consta de 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos primarios. Ahora identifiquemos los secundarios. Vamos a ver cuáles carbonos se unen con dos carbonos más. Este que tenemos aquí se une con este carbono y con este otro carbono. Por lo tanto es secundario. ¿Cuál más? Este otro se une con este carbono y con este carbono. Por lo tanto es secundario. ¿Cuál más? Creo que no hay más. Tenemos 1 y 2. Dos carbonos secundarios. Y terciarios son aquellos que se unen con 3 carbonos. ¿Cuál? ¿Este? No. Este ya lo tenemos. Este sí. 1, 2 y 3. Se une con 3 carbonos. Por lo tanto es terciario. Solamente nos queda un carbono. Ya tenemos el secundario. El terciario. ¿De qué tipo es este? Se une con 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto es cuaternario. Y colocamos la D. Ya terminamos de clasificar los carbonos. Pero ¿qué más podemos observar en la cadena carbonada? ¿Qué tipo de cadena es?
Dime, ya vimos ese tema. Es una cadena ramificada porque tiene ramificaciones. ¿Y qué tipo de fórmula representa? ¿Cuál? La fórmula semidesarrollada. Continuamos con la clase. Como ya hemos mencionado, a toda molécula o compuesto conocido le corresponde una fórmula y un nombre. Ya hemos trabajado con los diferentes tipos de fórmulas utilizados en química orgánica. Ahora vamos a considerar los prefijos utilizados para indicar la cantidad de carbono en la cadena principal, los cuales nos permitirán nombrar compuestos orgánicos en las próximas clases. Prefijos para indicar la cantidad de átomos de carbono. Observa el cuadro. A la izquierda presentamos el número de carbonos y a la derecha los prefijos que le corresponden según la cantidad. Número de carbono 1, prefijo met. 2, prefijo et. 3, prefijo prop. 4, prefijo but. 5, prefijo pent. 6, prefijo ex. 7, prefijo ept. 8, prefijo oct. 9, prefijo non. Y 10, prefijo dec. Existen muchos más prefijos. Te insto a investigarlos. Apliquemos lo trabajado realizando la siguiente actividad. Coloca el prefijo que le corresponde al compuesto según la cantidad de carbonos e indica el tipo de fórmula. Coloca el prefijo que le corresponde al compuesto según la cantidad de carbonos e indica el tipo de fórmula. Observa las imágenes o estructuras. La A tiene un carbono. ¿Qué prefijo debemos utilizar? Prefijo met, que indica 1. ¿Y qué tipo de fórmula representa la estructura? Si dijiste fórmula desarrollada, estás en lo correcto. Analicemos la B. Tiene 8 carbonos. ¿Qué prefijo le corresponde? El prefijo ot. ¿Y qué tipo de fórmula lo representa? Si observa, tiene el símbolo del carbono y el símbolo del hidrógeno, cada uno con el subíndice que le corresponde, según la cantidad de cada átomo. ¿Qué fórmula es? Fórmula molecular. Analicemos la estructura C. Vemos que está representada ¿por qué? Por barras y esferas, donde las esferas negras representan los carbonos y las blancas los hidrógenos. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2 y 3. ¿Qué prefijo le corresponde? El prefijo prop. ¿Y qué fórmula es? Con esferas y barras. Fórmula con modelos moleculares de barras y esferas. Analicemos la D. Vemos líneas que se unen, donde cada una de ellas, en cada extremo, tiene 2 carbonos. En cada vértice hay un carbono y al inicio y al final de la estructura hay otro. Contemos.
1 al inicio, 2 en el primer vértice, 3, 4, 5 y 6. Cuando son 6 carbonos, ¿qué prefijo le corresponde? Ex. El prefijo ex. ¿Y qué tipo de fórmula es? Fórmula esquelética. Continuamos con la estructura E. ¿Cuántos carbonos tiene? 1 y 2. ¿Qué prefijo le corresponde? El prefijo et. ¿Y qué tipo de fórmula es? Donde solamente se observan los enlaces entre carbono, no así los del hidrógeno. ¿Cuál? Fórmula semidesarrollada. Espero que hayas podido realizar la actividad con éxito. Ahora vamos a retroalimentar lo que hemos trabajado en el día de hoy. Retomamos temas de importancia para la comprensión sistemática de los compuestos orgánicos, tales como tipos de cadenas carbonadas, enlaces característicos de los compuestos orgánicos y fórmulas químicas que los representan. Además, identificamos los tipos de carbonos en una cadena carbonada, viendo que pueden ser primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. También trabajamos con algunos prefijos utilizados según la cantidad de carbonos de la cadena principal. Refuerza lo trabajado realizando las siguientes actividades. En la siguiente cadena carbonada, identifica los carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. En la siguiente cadena carbonada, identifica los carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Investiga los prefijos utilizados para nombrar cadenas carbonadas de 11 hasta 30 carbonos. Investiga los prefijos utilizados para nombrar cadenas carbonadas de 11 hasta 30 carbonos. Recuerda practicar los temas trabajados para afianzar tu aprendizaje. No tenemos tiempo para más, será hasta la próxima clase si Dios lo permite. No faltes, que la gracia de Dios sea sobre ti. Bendiciones.